Bienvenidos nuevamente al aula virtual. Este día, continuando con el desarrollo de las conferencias, este día nos acompaña el licenciado Héctor Alfredo Rivas Núñez. Vamos a dar lectura a lo que es su hoja de vida y dice que Héctor Alfredo Rivas Núñez es licenciado en Contaduría Pública, graduado de la Universidad El Salvador, con maestría en Administración de Empresas y Consultoría Empresarial. Igual manera, tienen diplomado en fortalecimiento pedagógico para la enseñanza superior, socio, director y fundador de la firma Rivas Núñez y Asociados SADCB, representante de Cresto Internacional El Salvador, ejerciendo la auditoría en entidades comerciales, industriales, de servicios, gubernamentales, financieras, autónomas en distintas alcaldías del país. Participación en diversas consultorías sobre el proceso de auditoría de las MIPYMES atendidas por la firma consultora que representa. Catedrático de la Universidad de El Salvador por 35 años en área de contaduría y auditoría. Es catedrático de la maestría en finanzas y maestría en dirección de empresas de la Universidad de Oriente en varias promociones. Ex miembro del Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría el año 2004 a 2009. Fue miembro de la Comisión de Normas Contables en el momento de la adopción de las MIT para las pymes, miembro de la Comisión de Normas de Auditoría y miembro de la Comisión de Ética Profesional. Experiencia como instructor en temas técnicos. Ha impartido diversos seminarios en el marco de los programas de educación continua promovidos por el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, la Corporación de Contadores y la Universidad de El Salvador en temas sobre la normativa contable internacional y la normativa internacional de auditoría. Instructor en talleres sobre el proceso de adopción de las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades. Ha recibido honores y distinciones recibidas. Diplomado de honor al mérito en calidad de docente de la Universidad de El Salvador en el año 1997, designado como contador público del año 2001 por parte del Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, designado contador del año 2009 por la Corporación de Contadores de El Salvador, designado docente universitario distinguido en el Contaduría Pública del año 2009 por la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad de El Salvador, designado contador público y docente distinguido en Contaduría Pública del año 2013 por la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad de El Salvador. Ahí tenemos al licenciado Héctor Alfredo Rivas. Él nos va a acompañar estas 2 horas de ponencia. Decirles que para efectos de aprovechar el tiempo, las preguntas vamos a dar 10 minutos al final para que podamos hacer, ya sea con el uso del micrófono o por medio del chat, las preguntas que ustedes consideren necesarias. Licenciado Rivas, bienvenido a esta sala. Muy buenas tardes, buenas noches ya, ¿verdad? A todos. Es un placer saludarles, jóvenes. Entiendo que según me dijeron, ¿verdad? La charla, la conferencia está dirigida a jóvenes universitarios. Qué bueno que nos acompañan. Y también entendemos que estarán participando algunos docentes. Un saludo a los colegas también, ¿verdad? Así que vamos a iniciar esta plática. Más bien, voy a permitirme subir la presentación. Veamos. Eh, Ahí está. ¿Me confirma si se está viendo? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias, licenciada. Bien, siempre es un placer participar en este tipo de eventos para compartir un poco de la experiencia en la profesión que hemos tenido desde hace algún ratito, ¿verdad? Un ratito que la mayoría de ustedes, quizá como estudiantes universitarios, quizá algunos no hayan nacido, desde que andamos aquí dando guerra, como decimos, en la profesión, ¿verdad? E incursionando en esta bonita profesión. Y gracias por haber seleccionado esta profesión. No se van a arrepentir. Tiene un campo extremadamente amplio, ¿verdad?
Nos podemos desarrollar no solo como auditores externos, sino que auditores internos, auditores fiscales, auditores forenses, auditores en la tecnología también. Ahora todo es auditable, ¿verdad? Dicen, alguien dijo por ahí, del cielo para abajo, ahora todo es auditable. Qué bien, ¿verdad? Ahí tenemos ese campo de acción. Además, en el ámbito privado, en el ámbito público, en el ámbito de las autónomas en general, ¿verdad? Empresas, digo, del gobierno, empresas privadas, las famosas ONG, las municipalidades. Esto es amplio y nos podemos desarrollar como, les decía, como auditores, pero también como contadores, también como gerentes financieros, ¿verdad? También como contralores. Entonces, hay una gama importante de campos de acción en nuestra profesión. Entonces, entiendo, les quiero hacer el llamado a que no se equivocaron de profesión, ¿verdad? Están en la línea muy bondadosa. Esta charla la hemos titulado así, ¿verdad? La diligencia y el cuidado profesional del contador público. Ok. Veámonos hasta ahí en un primer momento. Tenemos que hablar un poco de la forma en que en nuestro medio ha venido evolucionando esa diligencia y ese cuidado profesional. Pues dependiendo de qué época estábamos hablando, cuáles eran los recursos que se tenían en ese momento, cuál era el ámbito profesional en que nos estábamos desarrollando, cuál era el ámbito empresarial pujante que había en ese momento o que hay en este momento. Entonces de eso también, quieras o no, hay un grado de evolución en la carrera en general. Pero ahora se me ha asignado justamente estos dos temas, ¿verdad? La diligencia y el cuidado profesional. Aunque en el código de ética, entiendo que todos ustedes lo conocen, ¿verdad? Estos dos términos se ven de forma conjunta, ¿verdad? El cuidado y la diligencia del profesional de la contaduría pública, haciendo más énfasis en ser meticuloso, ¿verdad? Meticuloso en el ejercicio profesional, ¿verdad? Y entonces, justamente cuando hablo de una evolución, no es que nos vamos a mover hasta la prehistoria o una gran historia antepasada, ¿verdad? De nuestra profesión. La profesión en sí es nueva. Realmente de las carreras universitarias. Primero fue la licenciatura o doctorado en economía, luego administración de empresas y por ahí pues luego surgió la contaduría pública y ha tenido su auge y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Entonces cuando queremos hablar de ese cuidado y diligencia, siempre vamos a estar con un pie dentro del código de ética. Sin embargo, el objetivo no es venir acá a recitar el código de ética. No, 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 ¿verdad? Vamos a conversar, a comentar algunos términos que son estos son propios términos del código de ética, pero nos interesa un poco más allá. Un poco más allá. Y por eso es que estamos hablando ahora de la diligencia y cuidado del profesional de la contaduría pública en una época marcada por esos constantes cambios tecnológicos, las nuevas regulaciones que se van dando y los procesos de innovación empresarial. Pero fíjense ustedes, hablamos de las nuevas regulaciones y de repente uno puede decir, bueno, nos estamos refiriendo a cambios en la ley del ejercicio de contaduría pública o nos estamos refiriendo a cambios en el código de ética. Y la respuesta es no, es mucho más amplia. Si ustedes hacen cuenta, jóvenes, dentro de su carrera, han estudiado derecho mercantil, derecho tributario, derecho civil, de repente contabilidad bancaria para ver los aspectos legales de la contabilidad bancaria y los aspectos de la contabilidad de seguros, etcétera. Hay una gama de aspectos legales. Quiero iniciar primero así, hablando en términos generales de esos aspectos legales, es el tema de las nuevas regulaciones que está en el título de esta plática que estamos teniendo aquí, ¿verdad? Y en ese sentido decimos, bueno, sí, tenemos una ley
pocas profesiones de la contaduría, de las de pocas profesiones en nuestro país, la contaduría pública tiene una ley especial, ¿verdad? De ahí, administración de empresas no tiene una ley, mercadeo no tiene una ley, va por ahí. Pero nosotros sí, tenemos una ley. Pero hablar de ese compromiso de regulación y aspectos legales, no nos supeditamos a una ley en particular. Porque si nosotros vemos, aparte de la ley de la contaduría pública, usted ve en el Código de Comercio y habla del contador público, del auditor. Ustedes ven la ley del registro de comercio y habla del contador, del auditor, claro que sí. Ustedes ven la ley de inversiones, habla del contador y del auditor. Revisamos el código tributario y habla de las atribuciones y de las funciones en aspectos tributarios en donde participa el contador y el auditor. Y así, empezamos a ver la ley de, bueno, de inversiones, ya la mencioné, casi que cualquier otra ley que está relacionada con el quehacer empresarial habla del contador y el auditor. Bueno, ahora estamos hablando de esta ley contra el lavado de dinero, ahora ley especial contra el lavado de dinero, ¿verdad? Y habla también las sanciones. Ahí está hablando, haciendo referencia al profesional de la contaduría pública. Vemos el instructivo que sacó la UIF hablando del profesional de la contaduría pública. Entonces, de repente alguien decía, miren, todo el mundo quiere meter mano en la contaduría pública, todo el mundo quiere meter mano en la profesión de la contaduría pública. Por eso está en tantas leyes. Pero la reflexión, jóvenes, es que no es que se quiera meter mano, sino que es el reconocimiento, fíjense, el reconocimiento que la sociedad y el Estado le ha dado a la profesión. Por eso aparecemos en esa cantidad de leyes mencionados. Porque primero cuando analizábamos, mire, sí, tal ley y tal otra ley, y empezábamos como hasta a preocuparnos, ¿verdad? Que todas las leyes mencionan, o la mayor parte de las leyes mencionan al contador público, ¿verdad? Mencionan al auditor. Y entonces, pero el tema es, a partir de ahí, ese reconocimiento que se le da a la profesión, ¿verdad? En función del acompañamiento que se le da al ámbito empresarial, del acompañamiento que se le da justamente a la gestión gubernamental, por qué no decirlo, ¿verdad? Y al acompañamiento que, bueno, en diversos sectores, en los diversos sectores de la economía, ahí está el profesional de la contaduría pública. Obviamente, con ese requerimiento de aplicaciones técnicas, de aplicaciones legales, de aplicaciones éticas y una cantidad de elementos más que vamos a estar conversando esta noche, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, esa evolución de la que estoy hablando, no necesariamente de toda la contaduría pública, sino que centrémonos en estos dos términos de esa diligencia y de ese cuidado profesional, cómo esos términos han ido ellos mismos evolucionando en función de la evolución misma que se va dando en el quehacer económico de los países, ¿verdad? En el quehacer empresarial, ¿verdad? En la responsabilidad social que existe en los países, ¿verdad? La sociedad en sí tiene que hacer una auditoría social, ¿verdad? Del comportamiento, los funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, y quizá para no irme tan atrás en la historia, ¿verdad? Quiero partir de allá por el año 1996, que fue año en que llevamos a cabo lo que se conoció, un evento donde se conoció como la Cuarta Convención de Contadores en El Salvador. Cuarta Convención de Contadores, que se centró en la revisión de los aspectos técnicos y de los aspectos éticos que se venían aplicando desde hace años atrás, pero que no se había hecho de una forma formal y técnica. En ese evento, por primera vez, se formaron comisiones de trabajo y ahí efectivamente se integró una comisión para que revisara los requerimientos éticos que se venían aplicando en el país,
que solo eran como unos pronunciamientos éticos, donde ya hablaban de la diligencia y del cuidado profesional. Se sometió entonces a revisión eso que no se le podía llamar, o no se le llamó en ese momento un código de ética, sino que eran como unas reglas, ¿verdad? Unas reglas de ética profesional, pero es un requerimiento mínimo observable para el profesional de la contaduría pública. Y ahí estaba pues ese grado de independencia, ese grado de objetividad con que hay que hacer nuestro trabajo. Y ahí justamente se hablaba de diligencia y cuidado profesional, ¿verdad? Interesante, ahí hubo una revisión en ese momento y se dijo, miren, estos son los principios de ética. No le estábamos llamando código todavía en El Salvador, sino que estos son los principios fundamentales de ética y dentro de ellos aquí está esta diligencia, ese cuidado profesional en nuestro ejercicio. Una situación que debe pedírsele, exigírsele a todas las profesiones, cada quien en su ámbito, cada quien en su ámbito, ¿verdad? Y porque efectivamente tratar de cuidar el comportamiento profesional independiente, digo, el comportamiento de los profesionales, independientemente en qué profesión se esté desarrollando, ¿verdad? Y encontramos aquí una, un término que desde aquel momento se vio de esta forma. Cuando yo veo diligencia profesional y por otro lado veo negligencia profesional, dos términos opuestos. O soy diligente en hacer mi trabajo o soy negligente en hacer mi trabajo. En ambos casos se supone que somos profesionales, nos hemos formado, conocemos el debe ser en el ejercicio profesional. Entonces, y lo cumplo, estoy siendo diligente. O lo incumplo, estoy siendo negligente. Tenemos la ventaja que en nuestra profesión, igual que en muchas, ¿verdad? Pero quizás más en nuestra profesión, todo está escrito. Todo nuestro comportamiento tiene que estar escrito, ¿verdad? Nuestra conducción como profesionales está escrito en una ley, está escrito en una norma técnica de contabilidad, de auditoría, está escrita en el código de ética. Todo está escrito. Y lo que no está escrito nos corresponde escribirlo. Estoy hablando entonces de los manuales internos que utiliza la firma, ¿verdad? Un manual para el ejercicio del trabajo, un manual de control de calidad. Ahora hablamos de un manual de gestión de calidad. ¿A qué se refiere? Ah, ahí voy a tener las distintas políticas y procedimientos que tengo que hacer, de manera tal que también mis actuaciones al interior de la firma, ¿verdad? Deben de estar escritas. Fíjense, tenemos una profesión con esa característica. Podríamos de repente decir, mire, aquí no tenemos nada que inventar, todo está escrito. Sin embargo, el hecho de que esté escrito no es que nos vamos a quedar ahí estancados, ¿verdad? Hay un proceso de desarrollo, hay un proceso de evolución. Y en ese momento estamos hablando, bueno, de aquel año 1996, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, ustedes no existían todavía, no habían nacido, pero bueno, para que vayamos conociendo la historia, desde dónde viene esto agarrando forma y cómo vamos a llegar ahora a ese grado de los nuevos términos actualizados cuando hablemos de diligencia y de cuidado profesional, ¿verdad? Así como de repente vemos nosotros como que son algunos términos como que son modas, ¿verdad? La moda, cuando hablábamos siempre de globalización de los mercados y no sé qué. Luego veníamos y se venía hablando de la reingeniería que había que hacer en las empresas. Luego estamos hablando de la internacionalización de los mercados. Luego estamos hablando finalmente de la tecnología, del uso de la tecnología. Y ahora no solo del uso de la tecnología hablamos, sino que hablamos de la velocidad con que se mueve la tecnología, ¿verdad? La velocidad con que está cambiando esto.
Entonces, no es solo hablar de tecnología, sino que de esa velocidad. Y de repente decimos, mire, voy a alcanzar ese ritmo, estoy subido en este tren con este ritmo que nos lleva un poco agitado, ¿verdad? Toda la nueva condición de la profesión, ¿sí o no? Pues miren, aquí estamos, ¿verdad? En aquellos años, antes del 2000, ¿verdad? Se hablaba de los profesionales del futuro y los profesionales del futuro y siguen, ¿verdad? Colegas hablando de los profesionales del futuro, ¿verdad? Pero digo, no, mire, si nosotros somos, es decir, estamos aquí. El término profesionales del futuro, si lo dejamos escrito, nunca va a llegar. Siempre dice profesional del futuro, del futuro, del futuro. ¿De cuál futuro? El futuro es ya. El futuro es ahora. La responsabilidad que debemos observar. Estamos ahora, estamos en el lugar, estamos presentes, ¿verdad? Ya quizás hablar de ese término de los profesionales del futuro como que ya no pega, ya no calza, ¿verdad? Porque entonces, si seguimos hablando de los profesionales del futuro, da la impresión que le estamos tirando la responsabilidad a los que van a venir. No, 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 la responsabilidad es nuestra de ustedes desde el aula en formación. Perfecto, ahí estamos, ¿verdad? Y si estuvieron presentes en la conferencia de ayer, les decía el licenciado Reyes, ¿verdad? Justamente una situación en esos términos. Aquí estamos en un proceso de aprendizaje. Yo aquí me puedo equivocar. Yo aquí debo de preguntar para salir de esas dudas. De lo contrario, ahí me voy a quedar eternamente con mis dudas o esperando que el compañero pregunte, y eso desmerita su participación en un aula, ¿verdad? No, 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 hay que hacer presencia, hay que decir, aquí estoy, ¿verdad? Estoy aportando al desarrollo de la formación misma, tanto propia como de los demás compañeros del aula. Y en esa misma línea, debe ser mi comportamiento ya una vez fuera del aula, ya en mi ejercicio profesional, ya sea que estoy en el ejercicio independiente o estoy formando parte de una entidad de cualquier naturaleza. Ok, tengo que estar haciendo acto de presencia, tengo que decir, aquí estoy, aquí hay un profesional de la contaduría pública, ¿verdad? En quien pueden apoyarse. Fabuloso, ¿verdad? Entonces, en esos términos, ya esto de globalización, de internacionalización, y todos estos términos que he venido manejando, que he venido mencionando, ya tenemos conciencia suficiente de eso para decir, bueno, ya no puedo seguir hablando del profesional del futuro, tengo que hablar del profesional de ahora, porque nosotros somos los profesionales del futuro que hablamos hace 20 25 años, ¿verdad? Entonces, bueno, y pasaron esos 20 25 años y aquí estamos y voy a seguir escudándome en que los profesionales del futuro, no, 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 ¿verdad? Entonces, estamos ya acá. Ustedes no son los estudiantes del futuro, son estudiantes del presente, ¿verdad? Y están en una formación ya para el ejercicio presente. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ustedes son ya estudiantes que ya no podemos decir del futuro, porque si seguimos pensando en el futuro, no vamos a avanzar, porque da la impresión que le estamos tirando la responsabilidad a otros, a los que van a venir. Ah, no, miren, nosotros ya estamos acá. ¿Qué podemos hacer por la profesión? Cuando digo por la profesión es por los profesionales y qué podemos hacer por la sociedad en este comportamiento que se me requiere actuar con diligencia y cuidado profesional. Si nos salimos de esa línea de la diligencia y el cuidado profesional, nos va a tocar asumir algunos riesgos importantes. Y que es que se da en todas las profesiones. ¿Han leído ustedes en la historia que hace muchos años aquí en el país se dio un lamentable caso de negligencia médica, ¿verdad?
Aquí en nuestro país ocurre de todo. En aquel momento, una persona iba a ser amputada de una pierna y se le amputó la pierna equivocada. Imagínense ustedes, diligencia y cuidado profesional del profesional médico. El médico no puede decir, mire, yo no tuve la culpa, sencillamente el paciente me lo pusieron al revés y a mí me mandaron a amputar la pierna y la amputé. Sería un acto de doble irresponsabilidad. Aunque, de hecho, el, el acto de negligencia en ese momento, como se señaló, fue una doble negligencia desde el punto de vista médico. Primero, porque le amputaron la pierna equivocada. Y una vez que le amputaron la pierna equivocada, hicieron el esfuerzo por salvarle y no amputarle la pierna que en ese momento estaba destinada a ser amputada. Imagínense ustedes, quiere decir que no había, no era, por decirlo así, prioridad para la salud de esta persona que le amputaran esa pierna que destinaron a amputársela, porque luego se la terminaron tratando y sanando. ¿Verdad? Y, en compensación que le habían amputado la pierna equivocada. O sea, una situación grave que riñe contra la diligencia y el cuidado profesional. Entonces, pero bien, eso puede estar pasando en nuestra profesión. De repente está pasando en la profesión. Justamente no estoy participando en amputarle la pierna a una persona, pero le puedo estar amputando, puedo estar participando en amputarle las extremidades a una entidad, a una empresa, con mi comportamiento, ¿verdad? Con esa falta de cuidado profesional, con esa falta de diligencia adecuada. Tengo que estar pensando, lo que estoy haciendo es, estoy lesionando los intereses de la entidad, de la empresa, de la sociedad. Y me interesa el término la sociedad. ¿Por qué somos contadores públicos? Públicos, porque nos debemos al público, ¿verdad? Estamos en un ejercicio liberal dándole esa confianza al público en general, ¿verdad? No estoy mezquinamente trabajando para alguien. Bueno, claro, alguien está financiando nuestros honorarios, pero y tenemos una responsabilidad hacia el público. Cuando, por ejemplo, cuando firmamos estados financieros, por decirlo así, ¿verdad? Cuando firmamos estados financieros, no estoy firmando estados financieros única y exclusivamente para la empresa. Estoy firmando esos estados financieros para el público en general, para los bancos, para las alcaldías, para los accionistas, para los proveedores, para los clientes, para el personal, etcétera. Por eso soy un profesional público, un contador público o un auditor en el ejercicio público, que no me voy a limitar solo a firmar esos estados financieros. La firma de estados financieros es consecuencia de un trabajo que se ha hecho, un trabajo de auditoría, un trabajo de verificación que se ha hecho. Y entonces termino calzando los estados financieros con mi firma como un acto para cerrar el trabajo que hice, ¿verdad? Entonces, justamente, ahí estoy asumiendo ese compromiso con el público, en donde efectivamente se espera que hayamos hecho un trabajo revestido de diligencia y de cuidado profesional, que ya vamos a ver en qué consiste entonces esto. Vamos a avanzar acá. Veamos aquí, ¿verdad? Solo como eh, una parte introductoria de reconocer ese compromiso. Fíjense lo que nos dice, ¿verdad? El profesional de la contaduría pública no solo debe de tener ese grado de conocimientos técnicos sólidos, ¿verdad? Que ahí está cuando estamos hablando de que tenemos el compromiso de mantener un mínimo de educación continuada anual. No, está bien, ¿verdad? Los conocimientos técnicos, pero también viene la parte de la experiencia, también viene la parte de la reflexión que debemos hacer en nuestro actuar, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Nos dice, mire, ok, todo eso, toda esa formación que tiene, esa formación académica, esos conocimientos, esa capacitación que tiene, pero también debe mantenerse
actualizado en áreas de transformación digital, porque la digitalización nos inundó a todas las carreras, no solo al contador público. Todo el mundo está en un ambiente digital. Ustedes llegan a un restaurante, llega la señorita o la persona a atenderlos con una tablet a marcar su orden. Es ahí, ¿verdad? Está haciendo uso de la tecnología en ese momento y le está cayendo el pedido allá a la cocina, a la caja, donde sea, ¿no? Para que lo atiendan. Perfecto. O sea, no es una cuestión exclusiva donde está anidada aquí en el ejercicio de la contaduría pública. No, estamos en general. Hay una transformación digital de la sociedad. Y por lo tanto no vamos a hacer la excepción y seguir por allá con nuestras formas allá tradicionales. No, ¿verdad? Eso ya quedó atrás, ya está de más. Muchos de ustedes, desde que empezaron su carrera universitaria, no conocieron lo que eran libros manuales y esa es su historia que se llamaba teneduría de libros. Eso se quedó como una bonita historia de reseña para hablar del surgimiento de la profesión. Ahí está bien, ¿verdad? Perfecto. Pero ya nacieron en un momento de la contabilidad digitalizada. Perfecto. Y ahora la digitalización de la factura, digo, la factura electrónica y todo, está por todos lados. Entonces debemos de formar parte de esa, de ese, de ese camino, de ese nuevo camino que implica un recorrido dentro de la digitalización, ¿verdad? Y luego también el tema de análisis de datos. Y ahí es donde entramos como auditores, como consultores. ¿Por qué? Porque ya todo el aspecto de carpintería de la tecnología de libros, pues allá ha sido atendido y automatizado. Ahora solo voy a manejar los datos. Sí, pero mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Primero, yo tengo que saber qué es lo que está haciendo. Fíjense, yo tengo que saber qué es lo que está haciendo el computador internamente. Así de sencillo. Hablando, por supuesto, de contabilidad. Yo tengo que saber qué es lo que está haciendo el computador internamente. Y digo, sí, yo sé qué es lo que hace. Y se remontan a ustedes cuando aprendieron contabilidad uno, ¿verdad? Unos esquemas así en T, ¿verdad? Que lo veían el día de ayer en la presentación con el licenciado Reyes, ¿verdad? El cargo y el abono, el T. Pues eso es lo que de forma básica, mínima, está pasando dentro del computador. Ustedes saben qué es lo que va a pasar al cargar y abonar, al hacer una partida con cargos y abonos, y qué va a pasar dentro del computador. Perfecto, claro, todos sabemos eso. Y por lo tanto, ya no nos el hecho de tener que estar cuadrando centavos, que no, es cuestión del pasado. Eso, allá cuando yo empezaba a hacer contabilidad, ¿verdad? Solo con un contómetro ahí, que esto no cuadraba, y por qué no cuadra por un bendito centavo, ¿verdad? Entonces, ok, es parte del pasado. Como ustedes ya nacieron dentro de toda esta digitalización del quehacer profesional, pero sí tenemos que saber esas dos cosas. Primero, ¿qué está haciendo el computador internamente? Sí, lo sé de forma básica, pero desconozco todos esos otros procesos empresariales que están automatizados y que vienen a apoyar la gestión de las cifras de los estados financieros en la empresa. Entonces se nos habla también de la ciberseguridad. ¿Qué está pasando? Ya aquello de que el control interno era que si una persona había revisado algo y le había puesto su firma o alguien le había puesto un sello dando fe de aquel actuar, así se generó el control interno en aquel momento, ¿verdad? Y entonces el contador, el auditor, por ejemplo, era diligente, tenía ese cuidado de ir a ver, ir a revisar aquellas firmas o aquellas media firmas, rúbricas que se habían hecho sobre un documento donde alguien daba fe
de que eso se había realizado como tal. ¿Tenía validez? Sí, tenía validez en aquel momento. Pero ya a estas alturas ya sabemos que ese trabajo manual ha quedado, es parte también de la historia. Ahora, ¿de qué forma voy a asegurarme, verdad? En la integridad de la información que se está manejando dentro del computador. Ah, bueno, para eso tenemos la ciberseguridad. Y entonces, ¿de qué forma nosotros vamos a aplicar o a incursionar en ese tema de la ciberseguridad? De repente le digo, mire, yo no soy especialista en sistemas, pero voy a formar un equipo multidisciplinario. De repente yo me voy a apoyar en un especialista en sistemas. Si tengo que hacer una auditoría de una entidad que todos sus sistemas están informatizados, o tengo conocimientos o me voy a hacer acompañar de un especialista y eso ya está normado en nuestro ejercicio profesional, ¿verdad? Sí, pero para hacer esas revisiones de la ciberseguridad, yo tengo que saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a hacer el especialista. Yo tengo que saber qué datos va a utilizar, de qué forma lo va a utilizar y cuáles son los posibles resultados que se van a obtener. Entonces, pero para eso yo tengo que tener un conocimiento básico, un conocimiento básico. Digo, porque si no soy especialista, al menos debo de tener un conocimiento básico. Y la misma norma, por allá las normas de auditoría, yo sé que ustedes las han leído, ¿verdad? La mía 620 que habla del trabajo de un experto que va a acompañar el ejercicio profesional, ¿verdad? Entonces digo, ok, yo no me preocupo, eso lo va a hacer el experto. No, momento, no es así, no es así. Sí, lo va a hacer el especialista, pero ahí se impone otra vez los términos, el cuidado y diligencia en ese seguimiento que tengo que darle a esos procedimientos que va a hacer este especialista en esa área de informática, por ejemplo, ¿verdad? Y no solo informática, en cualquier otra especialidad. Aquí hablamos de la informática, pues bueno, venimos hablando de todo el proceso de transformación digital, ¿verdad? No, está bien, pero no solo es eso. Especialidad hay en cantidad de ámbitos que nos corresponde de repente auditar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a hablar, se me contrata para hacer una auditoría, qué sé yo, imagínense ustedes, la institución autónoma, esta, la CEL, que produce la energía eléctrica a través de las presas hidroeléctricas, por ejemplo, y los otros sistemas. Y está produciendo, ¿qué es lo que está produciendo? ¿Verdad? Megavatios. Pero ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de un megavatio? ¿Cómo lo voy a costear o cómo lo costea la entidad? ¿Verdad? Para luego cómo definir los precios y cómo saber si eso se está haciendo dentro de una gestión razonable en esa entidad. Yo necesito un especialista. Entonces me voy a hacer acompañar de un especialista, pero no lo voy a dejar libremente. No, me voy a poner de acuerdo con él. Esa es parte, ahí estoy poniendo también ese cuidado y diligencia porque yo necesito tener el control del procedimiento. No soy especialista en esa área, pero sí yo debo saber qué es lo que va a hacer, de qué forma lo va a hacer, para qué lo va a hacer, cuál es el uso que se le va a dar a esos resultados. Ahí estoy sin necesidad de ser especialista en todo, ¿verdad? Pero el cuidado y diligencia se impone. De manera tal, ¿por qué? Porque al final yo soy la persona, soy el profesional que tiene que emitir una opinión sobre los estados financieros de esa compañía que requirió esa participación de un especialista. Y yo en mi informe no voy a decir, mire, este informe lo hice porque el especialista hizo tal trabajo. No, 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 no. La norma no me lo permite. Yo soy el único responsable de esa opinión que voy a dar sobre esos estados financieros. ¿Verdad? Entonces, el especialista posiblemente va a ser responsable ante mi persona con el informe de la especialidad que va a dar. Pero yo debo entender, comprender y poder utilizar los resultados de esos procedimientos para poderlos relacionar.
en mi trabajo propio, exclusivo, de obtener esa razonabilidad de esa información financiera para emitir una opinión. Entonces también tengo que ser diligente, no es cuestión de que, bueno, ahí haga usted su trabajo y me da mi informe y con su informe yo voy a hacer el mío. No, 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 no. Cuidado y diligencia. O sea, cuidado y diligencia no solo en el trabajo que esté bajo mi dominio, digo, en mis manos, sino también en aquel que también va a tener una participación dentro de mi equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí cabe también ese cuidado y diligencia. Y luego tenemos, bueno, el término de las normas internacionales, que ya sabemos, ya ahí está el requerimiento, ¿verdad? De ese cuidado y diligencia, ya lo vamos a hacer un poco más adelante, ¿verdad? Y por lo tanto, tener un conocimiento del ambiente empresarial. No, no lo debo de ver sencillamente como quien ve llover, ¿verdad? No, debo de detenerme a ver, bueno, de qué forma se desarrolla esta empresa en este ambiente, cómo es su participación. Porque para hacer la contabilidad o para hacer la auditoría o para una consultoría, yo tengo que conocer diligentemente en qué ambiente opera la empresa. ¿Verdad? No es que voy a hacer un trabajo a ojos cerrados, ¿no? Sino diligentemente. Y entonces pueden ver cómo efectivamente tengo ese compromiso bien general, ¿verdad? Bien general, así hablando de la profesión, pero en el campo particular que yo me esté desarrollando, bien específico, ¿verdad? Ok. Continuemos. Entonces, si hablamos de estos términos de diligencia y cuidado profesional, para ir viendo de qué forma va a ir evolucionando, ¿verdad? O ha evolucionado. La diligencia profesional habla de ese grado de responsabilidad. Se me requiere un grado de responsabilidad en mis actuaciones. Les decía, no, no vamos a hablar de todos los principios fundamentales de la ética, no, no, nos centramos en este, por una razón especial que ya vamos a ir descubriendo en este momento. Soy un profesional, ¿verdad? Con ese grado de responsabilidad que me demanda la profesión misma, ¿verdad? Bueno, alguien podría decir, mire, si todos los profesionales tienen que ser responsables, ¿no? Por supuesto. Entonces estoy hablando de responsabilidad en el ejercicio de la contaduría pública, ok, ¿verdad? Precisión, diligencia profesional en términos de la precisión de lo que hay que hacer. No es cuestión de que, como podríamos decir en el caló salvadoreño, ¿verdad? Ay, como caiga, ¿verdad? Como caiga. No, 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 momento. Aquí la cosa no es así. Debo de ser preciso en la cuantificación de las cifras. Sí, hay procedimientos que están basados en estimaciones, pero para hacer estimaciones se requiere una precisión, ¿verdad? Justo, justo. Entonces, tenemos que estar orientados en ese sentido, ¿verdad? En la precisión de nuestras actuaciones y, ¿por qué no decirlo? En la oportunidad, en la oportunidad. ¿Cuándo? ¿Para cuándo lo quiere? No es para cuándo lo quiere, para cuándo debe estar en función de esa responsabilidad que tiene la empresa de divulgar su información financiera. Alguien puede decir, yo, mire, fíjese que yo para ser preciso con las cifras de los estados financieros, yo necesito 5 o 6 meses. 6 meses de estar, ¿verdad? Revisando los números, etcétera, para ser preciso, bien depurado, pero ya no es oportuno. ¿De qué le serviría, verdad? Venir un contador que trabaja con mucha responsabilidad, con precisión en las cifras, y viene a decirle, mire, señores empresarios, ¿verdad? Ya tengo los estados financieros. Después de 6 meses, yo tengo los estados financieros. Fíjense que, de acuerdo a lo que dicen los estados financieros, la empresa se quebró. Se quebró hace 6 meses y hasta ahora me lo está diciendo. Entonces, esa tampoco es diligencia profesional. Entonces, vean cómo se conjugan estos tres términos. La responsabilidad por el trabajo que tienen que hacer, la precisión con la que debe hacerse y cuándo se debe hacer. Es una conjugación interesante, ¿verdad? Para decir, bueno, si está siendo diligente o no está siendo diligente.
¿eh? Partiendo del hecho de que conocemos nuestra profesión, conocemos los principios de contabilidad, conocemos los principios de auditoría, conocemos todos los principios de ética, conocemos las leyes, lo conocemos todo. Entonces, a todo esto tengo que darle cumplimiento con responsabilidad, con precisión y en la oportunidad que se requiere. Esto lo estoy mencionando no para que alguien diga, mire, no, esto está demasiado serio, mejor me dedico a otra cosa. No, 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 tampoco, ¿verdad? No es que le esté dando carrera a la profesión, no. Estamos muy contentos de que la profesión vaya a tener continuidad con jóvenes como ustedes, ¿verdad? Y la cuestión es que vayamos tomando en cuenta estos términos para nuestro ejercicio profesional, ya sea que estemos desarrollando nuestra propia empresa, nuestra propia firma o seamos parte de una organización. Debo de trabajar. Cuando se utiliza el término, cuando escuche el término diligencia, debo de encender el foco, como dicen por ahí, ¿verdad? Y saber que estamos hablando de estos tres elementos, de esa responsabilidad, precisión en mis actuaciones y la oportunidad requerida. Ok, hablemos ahora del cuidado profesional, ¿verdad? Y el cuidado profesional, en primer término, el juicio técnico, porque como estoy hablando de cuidado profesional, entonces todos los profesionales estamos regidos por la técnica, ya sea técnica de contabilidad, técnica de auditoría, que de auditoría interna, auditoría externa, de contabilidad de acuerdo a la versión completa de las NIF, de contabilidad de acuerdo a la versión de la NIF para pymes, lo que sea. Ahí estoy hablando de que conozco, he aprendido todo todo ese manojo de normativa técnica que me ha permitido crearme un juicio, crearme un juicio para reconocer y clasificar las partidas contables o un juicio para identificar si aquí puede haber un error o una incorrección, es decir, un juicio para dar un asesoramiento a la empresa, ¿verdad? Porque aquí sucede lo que muchos siempre estamos hablando, mire, ahora con toda esta automatización, digitalización de todo, ahora el contador ya no va a perder tanto tiempo haciendo partidas, haciendo libros de contabilidad, ¿verdad? Para que estén guardados ahí. Ahora ya tiene tiempo para dedicarse a asesorar, a ser un socio estratégico, un aliado estratégico de la empresa. Sí, pero un momento, ¿qué está haciendo para formarse en ese profesional con ese carácter de que va a ser un asesor estratégico de la empresa? ¿Estoy haciendo algo o sigo teniendo mucho conocimiento contable, verdad? Y qué bueno, hoy pongo que la computadora esté imprimiendo ahí los libros y yo estoy ahí parado tomándome un jugo posiblemente, ¿verdad? Y qué bien que la empresa que la máquina está operando, ¿verdad? En un momento. Ahora me han dicho que voy a ser un socio estratégico, un aliado estratégico, un consultor estratégico de la empresa. Tengo que utilizar mi juicio técnico para eso. Y entonces, no solo tengo que saber de contabilidad, tengo que saber de ese ámbito empresarial en donde se mueve la empresa o la entidad de la que formo parte. O tengo que saber con un poco más de compromiso y aliarme con otros colegas si es que estoy en el ejercicio independiente para poder atender varias entidades, ¿verdad? Ok, o sea, no, aquí no es la profesión, no estamos creando únicamente empleados o funcionarios, no, estamos en ese ejercicio abierto, ¿verdad? Del ejercicio profesional independiente o que perfectamente un profesional pueda desarrollarse, digo, un profesional de la contaduría pública, desarrollarse en un ámbito empresarial y ahí vamos, ¿no? Entonces, ese juicio técnico, ¿de dónde lo saco? Ya vamos a hablar un poco también, ¿verdad? Bueno, el cuidado profesional, ejercicio del profesional está también, o digo, el comportamiento profesional está en función también del respeto a las leyes, ¿verdad? El cumplimiento con las leyes. Tanto como profesional le voy a dar cumplimiento a las leyes, como en esos asesoramientos que de repente tengo que dar a la empresa. Tengo que basarme en ese cumplimiento
a las leyes. Y no por el contrario, como de repente se nos tilda o vemos algunos casos ahí que el profesional tiene una habilidad, ¿verdad? Para moverse al margen de la ley, asesorando a la empresa, estirando el contenido de la interpretación de las leyes o de los principios técnicos, ¿verdad? Y no, no, momento. Claro, aquí no es que estemos hablando de que la empresa debe de pagar, por ejemplo, si estamos hablando de leyes fiscales, que debe pagar más de lo que le corresponde o menos de lo que le corresponde, si estoy hablando desde el punto de vista tributario. No, lo que le corresponde, lo que le corresponde en función de un cumplimiento de ley. Va a actuar en un ámbito empresarial de los aspectos legales mercantiles, el cumplimiento de lo que la ley le está diciendo, pagando la matrícula de comercio que le corresponde, es decir, tener ese cuidado y diligencia profesional para apoyar y señalar de repente digo, señalar de repente esos incumplimientos que de repente el comerciante puede estar haciendo, porque desde ya el mismo eh, código tributario le dice, mire, una función del contador público en el ejercicio de la auditoría es vigilar el cumplimiento de esas obligaciones profesionales que tiene el comerciante. Le está diciendo, vamos a atender el cumplimiento de las leyes en ese ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ok, y vamos también, como parte de este cuidado profesional, ¿verdad? La actuación, nuestra actuación en el marco de la ética profesional, ¿verdad? Una cosa es el cumplimiento de ley y otra cosa es el cumplimiento de esos principios de ética en general, ¿verdad? Ya más dentro de una filosofía del ser bueno y actuar como bueno, ¿verdad? Entonces, aquí veamos estas 6 condiciones o características, como querramos llamar, ¿verdad? Que está marcando ese término que hemos venido hablando de cuidado y diligencia profesional, ¿verdad? Bien, entonces, adentrémonos un poquitito más en este hecho de la diligencia profesional. Mm. Sí, mire, tradicionalmente, ¿verdad? De que venía hablando de los años 1900 y algo, ¿verdad? La diligencia le decía, mire, usted tiene que ser un profesional minucioso en lo que está haciendo, apegado al cumplimiento de los plazos, de cuándo hay que hacerlo, ¿verdad? Y luego la aplicación rigurosa de lo que dicen las normas contables. Así lo veíamos y esto, ¿qué le podría decir? Sigue teniendo vigencia. Pero ahora vamos un poquito más allá, ¿verdad? Nos dice, mire, hoy en día, ante los cambios, estos cambios disruptivos de los cuales estamos hablando, ¿verdad? La diligencia implica también una actitud proactiva y de aprendizaje continuo. Es decir, yo he sido diligente, soy diligente y espero seguir siendo diligente con ese grado de cuidado que estoy mencionándoles. Entonces, justo, ¿verdad? Vean cómo empezamos a ver este cambio que se va dando en la diligencia de lo que he venido observando, de acuerdo en aquel momento, eso era lo pertinente en términos de diligencia, pero cómo se ha venido moviendo ahora, ¿verdad? O sea, tengo que ser un profesional proactivo también en ese sentido, ¿verdad? Y con ese aprendizaje continuo. ¿Qué más nos dice? Mire, entonces, aquí tendríamos que ir viendo esta forma, ¿verdad? Eh, si dentro de la diligencia está la capacitación permanente que me va a permitir seguir siendo diligente, ¿verdad? Eh, nos dice, mire, ya no basta solo con que sepa de normas, ¿verdad? De normas de contabilidad y de normas de auditoría y de las NACOT, de las normas de la auditoría fiscal. No, ¿verdad? Ahora también hay que ver ese impacto que está teniendo en la profesión, en la sociedad en general, la inteligencia artificial, como lo veían anoche, ¿verdad? Con el licenciado Reyes, ¿verdad? Hablar de inteligencia artificial, de blockchain, de análisis de la Big Data, ¿verdad? En todos los procesos financieros también. ¿Hasta qué punto, hasta dónde nos compete incursionar, ¿verdad? Y ejercer
con ese cuidado, con esa diligencia requerida, ¿verdad? Y luego viene, por añadidura, como dicen ahí, ¿verdad? La adaptabilidad, irme adaptando y entonces ir como ir modificando o actualizando mi término de diligencia, ¿verdad? Porque ahora, bueno, sí, se mide por la capacidad profesional, nos dice, para anticiparse a los riesgos. Ya no solo diligente en ir a revisar lo que ya ocurrió, ¿verdad? Así como un acto de forense, ¿verdad? Voy a revisar con mucha diligencia lo que ya ocurrió. No, hoy hasta qué punto sí me estoy anticipando, apoyando a la empresa, apoyando a la entidad, ¿verdad? Apoyando a nuestros clientes, ¿verdad? Con ese grado de ser, predecir de alguna manera, ¿verdad? Los riesgos que pueden darse, ¿verdad? Ante los actos de incertidumbre que te toca enfrentar a la organización en estas nuevas formas de hacer el ejercicio profesional, digo, de hacer contabilidad o de hacer auditoría, ¿no? En su momento. Entonces, estoy hablando también dentro de la diligencia, no solo de esa preparación permanente, de esa adaptabilidad, sino que de mantener ese escepticismo profesional, de mantener ese grado de responsabilidad en el uso de la tecnología, de actuar siempre con un juicio crítico. Fíjense, aquí ya no estoy hablando de juicio profesional, porque cuando hablábamos de juicio profesional está amarrado al juicio en términos de la profesión propiamente, pero aquí estoy hablando un poquito más allá, de un juicio crítico, ¿verdad? De un juicio crítico que debe estar revestido cualquier profesional independientemente de la profesión en la que esté ejerciendo, ¿no? ¿Verdad? La prudencia, y ahí pues nuestra actuación de ser prudente en aquellos actos, no solo en términos de prudencia con los registros contables, cuando decía, mire, la empresa no puede estar reconociendo ingresos que todavía no ha devengado, ¿verdad? Y el principio de la prudencia, sino prudencia en nuestras actuaciones en general, ¿verdad? En general, la actuación prudente, inclusive el hecho de lo que se quejan de repente algunas empresas, de la falta de confidencialidad que de repente el profesional les puede estar ejerciendo, ¿verdad? Mucho cuidado, actuar con prudencia, reviste también de esa condición de la confidencialidad que hay que guardar cuando nosotros nos toca entrar a las entrañas de las entidades, ¿no? ¿Verdad? Y obviamente el esmero, es decir, esa actitud, ¿verdad? Con la que tenemos que ver y desarrollar nuestro trabajo. En fin, entre otros, ¿verdad? Entre otros. Ahí vemos como en todo esto es lo que ha ido evolucionando también el término de nuestra diligencia profesional. Ok, veamos rápidamente también la parte del cuidado profesional, ¿verdad? Ujú. Juicio técnico. Aquí sí, ahí hablábamos primero de un juicio crítico, ¿verdad? Aquí hablo sí del juicio técnico, porque estoy hablando del cuidado como ya en el desarrollo de la profesión en sí, ¿verdad? Sí, claro que debo de cultivar ese juicio técnico con las capacitaciones, dice, con esa experiencia, ¿verdad? Haber experimentado por años el desarrollo el ejercicio profesional, ¿verdad? La exposición de problemas, tal vez el término exposición de problemas suena como hasta un poco peyorativo, ¿no? Pero exposición a condiciones un poco extremas, por decirlo así. Y cómo reaccionamos, ¿verdad? Cómo actuamos en condiciones un poco extremas. Pues ya de repente ya no se habla de problemas, sino que de oportunidades, ¿no? Una oportunidad para poder desarrollar y demostrar el buen juicio, el buen tino que se tiene, ¿verdad? Para poder relacionar por ahí las normas en un determinado aparente incumplimiento. Y para cerrar con broche de oro el término del juicio técnico, la reflexión. La reflexión. O sea, no es solo que estoy viendo los hechos, si ocurrieron de esta forma, no. ¿Qué logré capitalizar? ¿Con qué reflexión me quedé?
después de experimentar, ¿verdad? Un hecho en particular, después de tener una experiencia en particular, ¿con qué reflexión me quedé? Y puedo decir, ah, bueno, en base a esto, yo puedo dilucidar otros casos, porque ya sé cómo, hacia dónde va, qué rumbo lleva, ¿verdad? Ok, el término de cumplimiento de leyes, esto lo vemos tanto como diligencia como cuidado profesional. Aquí esto hizo clic. Debemos de efectivamente cuidar, ¿verdad? Cuidar o velar por el cumplimiento de las leyes, ¿verdad? Y justamente, como lo menciona aquí en la lámina, no por miedo, es decir, no debo de cumplir las leyes por el miedo a una sanción, ¿verdad? No, ¿verdad? Y aquí entra entonces justo este entramado de principios filosóficos, ¿verdad? De por qué efectivamente debo cumplir con la ley, porque es lo que está marcado para el buen desenvolvimiento de una sociedad. Así, ¿verdad? Y obviamente es un marco jurídico que está definido ahí, es un acuerdo de la sociedad de comportarse de esta forma y ha quedado con ese grado de coercitividad, ¿verdad? Justamente para poder normar y decir, este es el buen hacer desde el punto de vista social, ¿verdad? Entonces, tengo esos principios jurídicos, tengo esos principios sociales, ¿verdad? De urbanidad civil, ¿verdad? Y morales que legitiman la autoridad, como dicen, ¿verdad? Del Estado, ¿verdad? Y que hacen justo de los ciudadanos, en la mayoría, ¿verdad? En la mayoría, en los que estamos orientados al buen hacer, a acatar esas normas. Ujú. ¿Ok? ¿Verdad? Veamos. Y otro, justo, la actuación en el marco de la ética de forma, pues, sí, como un fundamento, ¿verdad? Tengo el fundamento filosófico de actuar basado en ética. Tengo que conocerlo. Conocemos, de los primeros cursos que le dan a ustedes en los cursos de contabilidad y de auditoría. Ahí estamos hablando de ética, de ese fundamento ético, del saber conducirse dentro de la profesión con ese grado de moralidad aplicado en términos del buen ser y del buen hacer en la profesión, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, aquí aparece lo que yo he llamado por años, me puse a escribir sobre esto después de apoyarme en un poco de experiencia, unos cuantos años, pero no quisiera decir que estoy viejo, pero bueno, allí la tecnología me ha hecho el favor, ahí no sé, quizás hay filtros, ¿verdad? Pero no está ahí tan así como aparece en en la pantalla. Hay una experiencia, hay un camino recorrido que me llevó a escribir, a reflexionar sobre que de repente nosotros encontramos en el actuar de las entidades que revisamos o para las cuales prestamos servicio contable, lo que sea, aquello que se conoce como círculo vicioso. Las empresas están en un círculo vicioso que no les permite salir de allí, ¿verdad? Que no les permite desarrollarse. Entonces, en vez de hablar de un círculo vicioso, yo estoy hablando de un triángulo virtuoso. ¿Y por qué triángulo virtuoso? Ah, bueno, el primer lado del triángulo virtuoso son las leyes, el cumplimiento de las leyes. El otro, bueno, la técnica, el cumplimiento de las normas técnicas. Y la base de la ética. Ahí tengo configurado mi triángulo. Pero ¿por qué triángulo virtuoso? Porque cada uno de estos términos me dice que sí se cumple siempre y cuando esté de la mano con los otros dos. Las leyes, el ejercicio de la contaduría pública, está la ley del ejercicio de contaduría pública, pero la ley me dice, mire, uno de los compromisos, de las obligaciones que tiene el profesional, ¿verdad? Es conducir su trabajo de acuerdo a las técnicas, de acuerdo a las normativas que esté dictando el Consejo de Vigilancia, por ejemplo, pero también con aquellos preceptos éticos, ¿verdad? Que está emitiendo el mismo Consejo de Vigilancia. Y el Consejo de Vigilancia dice el Código de Ética de IFAC. Entonces, tengo una ley del ejercicio de la contaduría pública que me dice que yo debo de cumplir, uno, con la ley, pero el cumplimiento de esa ley que debo de cumplir con la parte técnica y con la parte ética. Me está refiriendo a las otras dos. Ok, pero cuando yo reviso la
técnica, cuando reviso, por ejemplo, las normas de auditoría, las normas me dicen, mire, para usted afirmar que está cumpliendo con las normas de auditoría, usted tiene que estar cumpliendo, además de cumplir con las normas, tiene que cumplir con las leyes de su país, porque la normativa es internacional y no va a lesionar la soberanía de un país diciéndole cumplan la norma técnica. No, usted le dice cumpla con la normativa técnica, llámese NIAS, pero con las leyes de su país y con aquellos otros preceptos éticos, además del Código de Ética Internacional, también aquellas reglas éticas que sean todavía más rigurosas que el Código de Ética. Y efectivamente tenemos nosotros. Entonces, me está diciendo la normativa técnica, además de cumplir con esta normativa técnica, cumpla con las leyes y cumpla con la ética. Cuando yo leí la ley, me decía, además de cumplir con la ley, cumpla con su técnica y cumpla con su ética. Y ahora que estoy incursionando y reviso el código de ética, me dice, mire, el profesional para decir que se está conduciendo dentro de la ética, tiene que ejercer su profesión en base a la técnica que marca el ejercicio de su profesión y en base a las leyes de su país. Entonces, justamente ahí tenemos este entramado, como podríamos decir, que yo he llamado un triángulo virtuoso. Una de estas términos me lleva a aplicar los otros, así, por referencia. Y entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Que nuestro ejercicio profesional, el mismo ejercicio de carácter internacional, como los requerimientos que me está dando el Consejo de Vigilancia, me dice, mire, usted tiene que ejercer su profesión en base a una gestión de calidad. Hay que gestionar la calidad de sus servicios. Hace algunos años, poco se hablaba de el control de la calidad. Yo tengo que tener el control de la calidad del servicio que estoy prestando. Ahora, pero aquello se veía como muy, muy estático. Ahí está lo que tiene que cumplir de calidad, sí. Ahora su manual de control de calidad le dice que haga esto, su manual en otro lado le dice que haga lo otro. Estábamos haciendo lo que el manual decía, pero aquel manual era estático. Ahora se habla de gestión de calidad, ya no es estático. Le dice, mire, usted revise, cumpla con lo que está haciendo y si hay algo que mejorar, inmediatamente mejórelo. ¿Por qué? Porque está basado en riesgos. Usted está haciendo una tarea en particular y está identificando que hay riesgos. Entonces le dice, administra el riesgo. ¿Qué política, qué procedimiento va a hacer, ¿verdad? Para poder reducir ese riesgo? Hoy que no es que sea moda hablar de riesgo, ¿no? Pero sí siempre estamos hablando de administrar el riesgo, de valorar el riesgo, ¿verdad? Entonces, a través de esta gestión de calidad que tenemos que aplicarla, y esto no es que no es igual, no es para que le tengamos miedo, pues estamos hablando que hay que tener un manual de gestión de calidad para nuestro ejercicio. Pero esto no significa que es un documento amplio, enorme, que mejor no lo hago y mejor salgo corriendo de la profesión. No, 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 no. Son requisitos mínimos de gestión de calidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué riesgo hay aquí? ¿Cómo hago para reducir ese riesgo? ¿Verdad? Porque recuérdense, jóvenes, desde el momento que ustedes se gradúen en esta profesión y vayan al Consejo de Vigilancia a tramitar su registro como auditores, desde el momento que los acrediten como auditores, ustedes pasan a ser una firma de contadores públicos. Ustedes a título personal. Y entonces tengo que conducirme con este triángulo virtuoso y dentro de este triángulo virtuoso esa gestión de calidad. Pero no estemos pensando en que esto es un documento enorme y que me voy a confundir todo. No, 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 no. No trate de ponerse una camisa demasiado grande, que no le va a quedar bien, ni demasiado pequeña. Estamos en ejercicio profesional. ¿En qué condiciones de organización estamos? Pues en ese nivel hay políticas y procedimientos de gestión de calidad y es lo que tenemos que, que adoptar, ¿verdad? Por ejemplo, mire, una parte de las políticas de calidad que debe adoptar la firma es que, mire, yo no puedo prestarle servicio a un cliente del cual
él, yo no le haya, bueno, él me tiene que pedir que le presente una oferta de servicios, le presento la oferta, me la aprueba y ahora puedo, ¿verdad? Prestarle el servicio. O sea, voy definiendo políticas, ¿verdad? Que tienen de repente que ir quedando documentados. Sí, ahí está el correo que me mandó donde me solicitó que le presentara una cotización y aquí yo le envié la cotización y aquí me envió una respuesta aprobándome, ok, ¿verdad? Pero antes de eso posiblemente yo tuve que hacer una revisión, una investigación o una indagación, en sentido de que, ¿puedo prestar ese servicio que me están solicitando? ¿Sí o no? Entonces vengo y hago una ligera revisión. ¿Tengo los recursos y los conocimientos, el tiempo para prestar ese servicio? ¿Sí o no? Ok, sí, sí lo tengo. Ok. ¿Qué más? ¿Tengo la suficiente independencia para prestar ese servicio? ¿No tengo conflicto de interés? Claro que sí. Y luego voy a revisar si este empresario o esta empresa que le voy a prestar ese servicio no se ha visto en escándalos de repente de defraudación a la economía pública o algo así, ¿no? Y si se ha visto involucrada en situaciones esos, de esa forma, ¿de qué forma se han resuelto? ¿Tengo esa información? Sí. Entonces ahí ven ustedes, ya esas son ejemplos de políticas de una gestión de calidad. Yo voy a prestar, voy a ofrecerle un servicio siempre y cuando yo haya pasado ese tamiz ahí, ¿verdad? ¿Ah? He pasado ese filtro. Sí, tengo capacidad de prestarle el servicio, tengo el tiempo para prestar el servicio y lo voy poniendo, lo convierto como en una especie de checklist, ¿verdad? Sí, tengo el tiempo y los recursos para prestar el servicio. Sí, no tengo conflicto de interés. Y sí, he revisado, al menos he leído los periódicos, las noticias, y no es un cliente, un empresario que se ha visto en escándalos de defraudación o de narcotráfico o cualquier otro tipo de actos ilícitos, ¿verdad? Y si acaso se vio involucrado, ¿cómo se resolvió? ¿Se resolvió qué? Entonces, ya esos son pequeños ejemplos de la gestión de calidad que tengo que ir viendo, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Ahora podría decir de repente, yo estoy completo ahora. Tengo mi triángulo virtuoso y estoy revestido con mi gestión de calidad y esto me va a ayudar a prestar un servicio con ese cuidado y diligencia necesaria. Ok, pero vamos un poquito más allá también. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el entorno del ejercicio profesional? Hay, hay cambios tecnológicos que tengo que ir subiéndome a ese tren, como dicen, ¿verdad? Dándole seguimiento, acompañando ese cambio esos cambios tecnológicos, hasta donde sea posible, ¿no? Hay cambios en un ambiente social también, ¿verdad? ¿Qué es lo que está demandando la sociedad en términos de ese grado de credibilidad al ejercicio del profesional? Cambios climáticos también hay que ver, ¿verdad? Es parte de cómo esto puede venir a influir en la sociedad en particular, ¿verdad? Y tengo que ser conocedor de esto. Ven cómo está cambiando el clima. Hablan del super niño y el no sé qué, ¿verdad? Y el niño recargado, van a ver de repente ahora, ¿verdad? Pues, ¿de qué forma influye en las empresas? ¿Verdad? Bueno, no se diga más, la parte del ambiente político, hay que tomarlo en cuenta. Claro, a nosotros nos corresponde mantenernos al margen en función de no tener un conflicto de intereses, ¿verdad? Que nos pueda sesgar nuestro ejercicio profesional desde el punto de vista de la política, ¿no? Bueno. Tenemos también el tema de las redes sociales. ¿Participo o no participo en las redes sociales? ¿Qué puedo subir y qué no puedo subir? ¿Cuál es la presión que las redes sociales me están poniendo en mi ejercicio profesional? Me siento presionado por las redes sociales, participo en las redes sociales, ¿de qué forma participo? ¿De manera profesional o lo que hago es, ¿no? Es subir las fotografías de familiares y porque y uso las redes sociales únicamente para disfrutar, no para discutir con nadie, ¿verdad? O sí se utiliza para polemizar y entonces digo, no, para no polemizar, mejor no participo en las redes sociales, ¿o qué? ¿Verdad? Hay una presión de las redes sociales en el profesional. Los cambios en las regulaciones.
Ni se diga, ¿verdad? Sí, efectivamente, hay una regulación marcada en la profesión en particular, pero también se refiere a las regulaciones que se ve sujetas las entidades para las cuales prestamos servicio, ¿verdad? Ah, bueno, sí, mire, la ley contra el lavado de dinero. Ah, bueno, no, mire, ahora hay un cambio en la ley, en esa regulación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos revisando, adaptándonos a esos cambios de esas que traen esas regulaciones, ¿verdad? Y cómo efectivamente hago ese acompañamiento. Y por eso lo decía hace un momento, ya no estoy atendiendo mi tiempo exclusivamente en hacer partidas contables y ver cómo me cuadra el balance. No, estoy leyendo, analizando, reflexionando sobre esas regulaciones para darle al acompañamiento a las entidades, ¿no? ¿Qué más? Ah, bueno, la innovación empresarial. Ni se diga, ¿qué están haciendo las empresas ahora? ¿Verdad? ¿Cómo innovan? Igual, caemos nuevamente en el término de la digitalización, ¿verdad? Hoy las facturas electrónicas y qué más están innovando, de qué forma hacen sus ventas ahora. ¿Verdad? Ya no teniendo una bodega particularmente, ¿verdad? Hoy tenemos aquí en el país empresas que han sido creadas en el país como empresas de papel, que la empresa realmente está en Argentina, aquí creó una sociedad, solo una persona jurídica, para poder desde aquel país hacer las compras en otro país y vender aquí en El Salvador un producto. Entonces, si una... ¿Qué tipo de producto está vendiendo? ¿Un servicio electrónico? ¿Un servicio de publicidad digital? Que esto ni lo vemos acá, ¿verdad? Y vemos que solo hay derechos, hay concesiones, ¿verdad? Y entonces toda esa innovación, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo para mantenernos en ese ambiente? Los conflictos internacionales, ¿cómo afectan al país los conflictos internacionales? Cuando hay un conflicto en un país donde reside el proveedor de las materias primas o de los productos con cuales está comercializando la empresa, ¿hay un conflicto importante? Claro que sí. ¿Cómo un conflicto internacional impacta en el precio del petróleo, que es lo que normalmente estamos viendo, ¿verdad? Entonces, veamos cómo este ámbito que rodea este triángulo virtuoso, ¿verdad? Tenemos que asomarnos a ver y a ver de qué forma apoyamos a la empresa. Y obviamente no se diga el término ahora de inteligencia artificial. ¿Cómo? ¿Cómo participa? ¿Cómo influye dentro de todo nuestro quehacer? ¿Verdad? Ya ustedes lo veían anoche, ¿verdad? En la conferencia, cómo me puedo apoyar en esta inteligencia artificial teniendo el cuidado que no me va a sustituir, porque no hay manera de sustituirnos realmente, ¿verdad? A menos que de repente empecemos a ver y aquella ficción que vemos o veíamos ahí en aquella película de Terminator, ¿va? En la serie, ¿verdad? Donde las máquinas toman el control, ¿verdad? Hasta de las vidas humanas. ¿Verdad? Bueno, de momento aquí no se percibe una amenaza de ese tipo, ¿verdad? No, nosotros vamos apoyándonos en la inteligencia artificial, como se utiliza el término por ahí, como un copiloto que nos ayude, que nos apoye en todo nuestro desarrollo de la profesión, a facilitarnos nuestro trabajo, ¿verdad? Sin que, ya vamos a ver un poco los riesgos que esto de repente pudiera traer, ¿verdad? Porque el riesgo de que nos sustituyan de repente, si de momento decimos, no, mire, eso es una ficción, ¿verdad? Ah, no, pero también era una ficción que el hombre volara y de repente inventaron el avión, ¿verdad? Era una ficción de que el hombre llegara a la luna y dicen que llegó, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tendríamos que reflexionar un poco sobre este uso maravilloso de la inteligencia artificial, teniendo mucho cuidadito, ¿verdad? Con los riesgos que vamos a ver dentro de un momento. Entonces, ok, veámonos así, ¿verdad? Esa intersección que ha habido entre esta inteligencia artificial y la contaduría pública
ha dejado de hacer una promesa cuando hace 20, 25 años decía, "Oh, mire, y viene la tecnología y viene, y ya porque veíamos que el impresor estaba imprimiendo los libros, ya creíamos que nos iba a sustituir, ¿verdad? De repente, así se veía, como una promesa de futuro, de cambiarnos, ¿verdad? Y vemos que realmente no, sí, nos ha potencializado, ¿verdad? Se ha justamente convertido en ese motor de transformación de la profesión, nos ha ayudado a dejar un poco estar ahí en el escritorio haciendo partidas contables como hace muchos años, ¿verdad? Pero es parte de la evolución, aquello ocurrió porque tenía que ocurrir, ¿verdad? Tenía que ocurrir. Pero ahora justamente cómo vamos transformando un ambiente más agradable, por decirlo de una forma, ¿verdad? Un ambiente más agradable para el desarrollo de nuestro quehacer profesional. Y luego dice, mire, lejos de venir y reemplazar al contador, ¿verdad? La inteligencia artificial está actuando, como les mencionaba hace un momento, como un copiloto estratégico nuestro, un copiloto estratégico nuestro, liberándonos de esas tareas mecánicas, ¿verdad? De esa carpintería contable y potenciando nuestra capacidad analítica y consultiva, potenciando nuestra capacidad analítica y consultiva. No le dejemos el análisis a la inteligencia artificial. Podemos apoyar el análisis en la inteligencia artificial, pero no descargarle toda la responsabilidad y hay que la IA analice lo que yo tengo que analizar. Vuelvo al tema. Cuidado y diligencia profesional. Cuidado y diligencia profesional. Justamente en este momento de cambios. Sí, vamos a apoyarnos en la inteligencia artificial hasta para que nos monitoree el control de calidad. Y estamos en un actuar, estamos desarrollando nuestro trabajo a través eh, de una rutina digitalizada ahí en nuestro sistema que de una vez nos va marcando si le estamos cumpliendo o no a ese manual de gestión de calidad que tenemos. Qué bien, nos estamos apoyando, pero no le estamos descargando esa capacidad. Y veamos, yo creo que ustedes ya han visto esta figura, ¿verdad? La famosa Mafalda. Y inclusive este, eh, esta ilustración gráfica que hace un poco cómica que nos dice, mire, no me preocupe el avance de la inteligencia artificial. Perfecto, yo me voy a apoyar en todo lo que sea posible. Entonces, en vez de preocuparme, yo me pongo como más, diría yo, contento, ¿verdad? Que tengo una herramienta más para apoyarme. Entonces, no me preocupa ese desarrollo del avance de la inteligencia artificial, nos dice Mafalda. Lo que sí me preocupa, dice, es el retroceso de la inteligencia natural, porque estoy dejando de leer, estoy dejando de tener un pensamiento crítico, porque quiero que sea la inteligencia artificial la que me dé el análisis crítico de algo, la que me analice la aplicación de un artículo de la ley o que me analice la mejor opción que tiene la empresa en el mercado. Entonces, estoy dejando de pensar, estoy dejando de pensar. Quiero redactar una carta, ya ni eso, ya le digo a la inteligencia artificial qué es lo que quiero que me haga y me lo hace, fabuloso. Y me vuelvo cómodo. Entonces, obviamente, el cerebro es un músculo, igual que todos. Si yo lo pongo a activar, lo voy a fortalecer. De lo contrario, se me va a debilitar, ¿verdad? Se me va a debilitar en ese sentido. Entonces, obviamente, ¿verdad? Ahí la reflexión que nos pone Mafalda en ese sentido, no hay que perderla de vista, ¿verdad? Que no me preocupe ese desarrollo de la inteligencia artificial. Perfecto, bienvenido sea. ¿Verdad? Soy muy entusiasta en esa situación, ¿verdad? Voy a utilizarlo como un verdadero copiloto,
estoy haciendo un análisis de un caso, de una irregularidad o de un incumplimiento normativo que he encontrado en algún análisis que estoy haciendo en los estados financieros. Y le digo, bueno, ¿y cuál es la parte de la normativa que está relacionada? Se lo pregunto a la inteligencia artificial inmediatamente, me lo dice, fabuloso, me apoyo, porque tengo que, cuando encuentro un hallazgo, desde el punto de vista de la auditoría, tengo que escribir cuál es el criterio, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto que tiene en la entidad? ¿Cuál va a ser mi recomendación? Entonces, ahí tengo esa herramienta para que me apoye en presentarme cuáles son las distintas modalidades en que yo puedo presentar, en la que puedo desarrollar ese hallazgo, ¿no? Entonces, bienvenido sea la inteligencia artificial como mi copiloto, no como mi sustitución, ¿verdad? Ok, veamos entonces por qué estos riesgos en la inteligencia artificial en el marco de los dos términos que hemos estado hablando siempre, diligencia y cuidado profesional. Aquí se habla de que de repente tenemos el riesgo de estar muy apegados a la inteligencia artificial. Entonces hago un uso desmedido. Si es que le pregunto de cualquier cosa, de repente le puedo preguntar hasta con cuántas cucharadas de azúcar me debo de tomar el café, ¿verdad? Así y hagan la prueba y ahí le para una respuesta, ¿verdad? Por poner un caso exagerado, ¿no? ¿Verdad? Entonces sí debe haber una supervisión de la inteligencia artificial, la integridad financiera de la empresa o la reputación del profesional, o sea, inteligencia artificial en un informe que tenía que Hoy, buenas noches. Vamos a tener un momentito como que se ha ido la energía. Eh, Vamos a reconectarnos nuevamente. Ok. ¿Estamos sí, al aire siempre? ¿Me confirman? Parece que sí, algo pasó por acá, ¿verdad? Y se me cayó la señal. Vamos a ver, vamos a compartir nuevamente. Ahí estamos. ¿Me confirma, licenciada, si estamos transmitiendo? Sí, pero tiene que pantalla completa. Exacto, Sí, está bien. ahí estoy. Gracias, gracias. Hay fallas por acá, ¿verdad? En esta zona. Bien. Entonces, vean ese grado de compromiso que se puede asumir con ese uso desmedido de la inteligencia artificial, ¿verdad? El tema de confiar ciegamente en esos algoritmos, ¿verdad? Sin aplicar ese escepticismo profesional, ese cuidado y diligencia, ¿verdad? Es el que obviamente pone en peligro nuestra reputación también como profesionales, ¿verdad? Y ya vamos a ver un casito por ahí, pero quizá para ir ya siendo más puntual, ya nos queda poco tiempo, pero veamos. Aquí es como un listado
de riesgos, podríamos decir, que de repente pudiéramos tener al no ejercer el cuidado y diligencia del cual hemos estado hablando. El riesgo de la alucinación, que decía, bueno, la inteligencia artificial toma información de todo el ciberespacio, ¿verdad? Para darnos una respuesta. Y de repente tenemos el tema que la misma inteligencia artificial viene y puede crear nuevos esquemas. Le damos un ejemplo de un esquema y empieza a crear con la información que tiene. Y de repente termina, como decimos, alucinando con algunas cosas, ¿verdad? Que pudieran no ser ciertas. De repente podríamos decir, mire, quiero un análisis técnico, un análisis legal, por ejemplo, de un caso tal, ¿verdad? Y entonces la norma viene y empieza a sacar información y, bueno, posiblemente esté tomando criterios de leyes de otros países o esté la misma, en ese afán de desarrollo que tiene la inteligencia artificial, crear nuevas normas a su criterio en esos términos, ¿verdad? Crear reglamentos y cosas, inventar. Y entonces nos saca justamente del quehacer normal, ¿verdad? Y saca con cuestiones como muy exageradas, por decirlo de una forma, ¿verdad? Puede manejar datos ficticios en un análisis que nosotros le estemos pidiendo, ¿verdad? Puede dar respuestas sin un contexto real o tomar contextos de otras jurisdicciones, ¿verdad? Y darme una respuesta que no sea la más atinada al país, a la jurisdicción donde esté, ¿verdad? Puede darse, y de repente empezamos a ver situaciones de esas, de la dependencia excesiva del profesional. Ahora quiere que la inteligencia artificial se lo haga todo y pierde su criterio profesional, pierde su criterio profesional, por lo tanto, pierde su ejercicio con ese cuidado y diligencia que se le requiere. Y más peligroso aún, dice, la atrofia de las habilidades del contador ya no quiere pensar, ya no quiere pensar. Está esperando que sea justamente la inteligencia artificial quien le diga, quien le aconseje, quien le resuelva, quien le elabore sus informes, ¿verdad? Entonces, como dicen, se da un efecto de la caja negra. No sé qué es lo que está haciendo allá adentro, pero efectivamente me da las respuestas que necesito o las que creo necesitar. Mucho cuidado. Entonces, estoy perdiendo también el escepticismo profesional. Estoy creyendo de forma desmedida en la inteligencia artificial. Estoy dejando de pensar. Y mucho más, estoy dejando de pensar con el grado de escepticismo que necesito, ¿verdad? Posiblemente con el uso de la inteligencia artificial se vulnera la confiabilidad y la seguridad de los datos de mi cliente. Si yo le digo, si yo le digo a la inteligencia artificial, aquí están los estados financieros, aquí están mis papeles de trabajo, y le digo que me haga el informe de auditoría, posiblemente me lo va a hacer, posiblemente me lo va a hacer, pero van a ir a volar esos datos al ciberespacio. Y entonces estoy comprometiendo aquel compromiso de confidencialidad que tengo con el cliente, ¿verdad? Y luego viene la responsabilidad, ¿verdad? Esa responsabilidad de haber violentado ese compromiso de confidencialidad que tenemos con el cliente. Cuidado y diligencia profesional. Y luego viene el tema de la responsabilidad legal y los dilemas éticos, ¿verdad? En donde puedo caer con las autoridades fiscales, con los tribunales, con las autoridades del punto de mercantil, etcétera, ¿verdad? Porque recuerden que la máquina, la inteligencia artificial que da los consejos, da las asesorías que todos queremos hacer y voy a actuar de acuerdo a lo que me está diciendo, al final la responsabilidad la voy a asumir yo como profesional. No, y no voy a poder decir, no, mire, yo no tuve la culpa, la inteligencia artificial fue la que me dijo que se hiciera eso. No puedo, no se puede. Van a decir, ah, mire, entonces vamos a detener, vamos a tener preso ahí a su máquina o a su programa de inteligencia artificial. No, la responsabilidad la asumimos nosotros,
vuelvo al tema, cuidado y diligencia profesional, ¿verdad? En ámbitos, bueno, recientemente. Veíamos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver este TikTok, ¿verdad? Que se vio por ahí, que estuvo publicándose hace como 2 semanas, creo, ¿sí? 2 semanas, donde esta persona sale hablando, ¿verdad? Hablando justamente de un caso de una de las grandes firmas de auditoría. Ahí le he cubierto el nombre, él no se lo cubrió, él dijo, ¿verdad? Él dijo, yo pues voy a permitirme no publicar eso, ¿verdad? Solo porque lo que me interesa es el comentario. Cómo esta firma de auditoría allá en Australia, ¿verdad? Confió tanto en la inteligencia artificial que le pidieron un informe y sencillamente elaboró su informe basado en todo lo que le dio la inteligencia artificial. Le trasladó, ¿verdad? Todo ese compromiso a la inteligencia artificial. Tomó el informe de auditoría, lo presentó y luego se dio cuenta, ¿verdad? Se dio cuenta de que efectivamente, por ejemplo, tal como dice ahí, la inteligencia artificial alucinó con el informe, tomó información de todo tipo, ¿verdad? Le elaboró el informe, no tuvo el cuidado y diligencia profesional. La firma no ejerció el cuidado y diligencia profesional antes de presentar el informe. Lo presentó tal cual se lo dio la inteligencia artificial. ¿Y qué pasó? Miren, tuvo que devolver los honorarios. Y no sé si todavía está en proceso de una mayor sanción, ¿verdad? Y estamos hablando de una firma grande, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo veía la semana pasada una conferencia en donde alguien de firmas de estas Big Four, ¿verdad? Hablaba de las maravillas que hace la inteligencia artificial y cómo todos los despachos deberíamos de apoyarnos en la inteligencia artificial, pues, hablando solo bondades, muchas, muchas bondades, ¿verdad? Y entonces, y de repente, alguien del público, ¿verdad? Digo, de los asistentes ahí, porque en una conferencia como esta, le pregunta, mire, y ustedes como firma, ¿cuál de los programas de inteligencia artificial está utilizando? ¿Cuál nos recomienda? Después de que había pasado casi 2 horas hablando de todas las bondades de la inteligencia artificial, de cómo nos apoyamos, viene y dice, no, mire, nosotros no utilizamos ninguna. Nosotros estamos centrados en nuestros software cerrados, porque estamos obviamente salvaguardando la confidencialidad de la información de nuestros clientes y consideramos que no es tan segura, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, después que habló 2 horas de bondades, viene la pregunta, ¿verdad? Que como que descompuso un poco la, la conferencia, ¿no? Porque está hablando bondades del uso de la inteligencia artificial, pero cuando le dice, ¿y usted cuál usa? Dice, yo, ninguna, ninguna, porque no confío del todo por esto y empieza a señalar cuáles son los riesgos. Entonces, sí debemos utilizarla, pero ahí viene el peso que tiene el cuidado y diligencia. Tengo que tener el cuidado que esa información no vaya a parar al ciberespacio. Si es la información de mi cliente, no le voy a pedir que me arme los estados financieros de mi cliente porque los va a compartir en un ambiente del ciberespacio, ¿no? Es lo más seguro. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Porque de repente se tiene ese riesgo, la alucinación por parte de la inteligencia artificial con lo que se le está pidiendo, ¿verdad? El uso de datos ficticios o construidos por la misma inteligencia artificial, sí, tiene esa habilidad, ¿verdad? Perfecto, así está desarrollada, ¿verdad? Para buscar información en el ciberespacio y traerla para elaborar mi informe, ¿verdad? Esa falta de contexto o inexistencia de contexto con lo que va a dar una respuesta, ¿verdad? De repente puede estar construyendo el contexto porque no se lo di completo
¿verdad? Y entonces decimos, está alucinando también, ¿verdad? Volvemos al anterior caso, ¿verdad? El riesgo, no se diga que ya lo hemos mencionado, de esa dependencia excesiva que vamos a ir teniendo por el uso. Entonces, cuidado con ese abuso de la inteligencia artificial. Vuelvo, diligencia y cuidado profesional, ¿verdad? Para no terminar en esto, ¿verdad? Una atrofia de mis habilidades como analista de los números. Ya no puedo, se lo estoy dejando a la inteligencia artificial. Mucho cuidado, ¿verdad? La pérdida del escepticismo profesional. Estoy creyendo a ciegas en lo que me dice la inteligencia artificial. Tengo que tener esa habilidad de decir en qué creer y en qué no creer, por el contexto, por el tipo de información, por el tipo de informe que necesito, ¿verdad? Entonces, igual, cuidado y diligencia profesional. Entonces, hemos visto cómo se ha ido transformando esto. Esos términos que los veía tan arcaicos por allá, ¿verdad? Tienen actualidad ahora en un nuevo contexto. La responsabilidad legal que voy a asumir sobre aquello que me está escribiendo la inteligencia artificial, ese informe, ese análisis. ¿Verdad? Imagínense ustedes, yo como auditor forense, ¿verdad? En un peritaje contable, yo le pongo toda la información a la inteligencia artificial para que me arme el informe, me lo va a armar. Sí, claro que me va a armar un informe, tiene esa capacidad, pero lo voy a dejar así o no en el momento. Está bien, como un borrador, ¿verdad? Y voy a empezar a revisarlo, a tener el cuidado y diligencia necesaria. ¿Por qué? Porque no va a ser la inteligencia artificial la que se va a ver en una desacreditación, ¿verdad? Como profesional, sino que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Y bueno, y cualquier otro riesgo que de repente pueda surgir, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, como ya ir generando unas conclusiones después de lo que hemos hablado por ahí, ¿verdad? O me ha tocado hablar, pero ustedes de momento pues no les he podido dar la oportunidad, ¿no? Veamos, la primera conclusión, en una época marcada por estos cambios constantes, la diligencia y el cuidado profesional exigen que el contador público evolucione de ser un mero procesador de datos históricos, que esto ya habíamos evolucionado hace un buen rato, ¿verdad? A un asesor estratégico de confianza. Asesor estratégico de confianza. Pero ¿qué necesito? ¿Cuál es mi formación que necesito en este momento? ¿Qué conocimientos, qué capacitaciones necesito para convertirme en ese asesor de confianza? No solo porque ya dejé de hacer partidas contables, automáticamente soy un asesor de confianza. No, ahora tengo el tiempo para dedicarme, para formarme, para fortalecer mis conocimientos. Luego nos dice, mire, la vigencia de la profesión no depende de esa estabilidad del entorno, sino justamente de la capacidad del contador, ¿verdad? Para mantener esa exigencia técnica, ¿verdad? La integridad ética y esa agilidad mental por medio de esa transformación, de esa capitalización de experiencias que tenemos, que eso no tan fácil, no en el corto tiempo nos lo va a quitar la inteligencia artificial, ¿no? ¿Verdad? Una segunda conclusión, la inteligencia artificial no busca sustituir al juicio profesional. Estemos claros en eso, ¿verdad? No tiene esa formación de un juicio, no puede dar mucho análisis comparativo, etcétera, etcétera, pero tanto como un juicio personal, profesional, no lo puede hacer. No, no, por ahora posiblemente, ¿verdad? Pues no tiene esa experiencia, esa vivencia del contador público. No la tiene. Su objetivo es eliminar la carga administrativa. Está bien, ¿verdad? Lleno de cosas ahí y me apoyé, ¿verdad? En toda bueno, logré esa descarga administrativa, ¿verdad? Para ahora sí, efectivamente, convertirme con esas otras capacitaciones en ese asesor estratégico, ¿verdad? Que, que se requiere. Finalmente, ¿verdad? Otra conclusión, dice, mire, que debemos de considerarlo así. Sí, ahí está, sí, debo de utilizarla. Claro que para eso es la tecnología, para que nos apoyemos.
Si es que nos hemos venido apoyando en la tecnología desde cuando estábamos haciendo partidas contables y la partida era la misma partida sobre las ventas y hay que estar escribiendo las ventas del día, no sé qué, no, mire, eso ya solo lo copio y lo pego, ¿verdad? Es el mismo concepto de todos los días y solo le cambia la fecha. Perfecto, ahí estoy apoyando. Igual nosotros en el ejercicio de la auditoría, miren, hacemos la planificación de la auditoría. ¿Verdad? Y me desvelo bueno, con mucha diligencia, ahí tengo la planificación de este año. La tomo de base para el siguiente año. Reviso los riesgos, etcétera, y la tomo de base para el siguiente año, etcétera. Logramos formar nuestros archivos de papeles, el archivo permanente. Yo sé que ahí está esa información que la puedo utilizar en varios años, ¿no? Por eso es permanente. Y entonces puedo estar pues, trasladando ese archivo para este año, actualizándolo, etcétera. Me estoy apoyando en la tecnología. Entonces, de igual forma, ya en el momento de elaborar un informe, también me debo de apoyar, pero no descargarle la responsabilidad. Si ustedes en este momento entran a cualquiera de los programas de inteligencia artificial y dicen, mire, quiero que me escriba un informe limpio, un informe de auditor sin salvedades, un informe limpio, de acuerdo con, digo, un informe limpio de auditoría. Posiblemente le diga, sí, te lo voy a dar, pero ¿lo quieres directamente de la norma o lo quieres los ejemplos que están generando las Big Four o cómo? Yo le digo, vea, el ejemplo de la norma, me lo escribe. Ya, nada. Lo bajo, le pongo el nombre de la empresa, la fecha, etcétera. Qué bien, me apoyé. ¿Por qué? Porque lo que estaba emitiendo llegué a la conclusión, tengo todas las evidencias para emitir un informe limpio. Entonces le pido la estructura, me lo da, lo bajo. Pero no lo hago al revés. No le doy la información de la empresa a la inteligencia artificial para que me haga todo el informe. Porque lo que va a hacer es compartírselo a todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? Mucho cuidado, cuidado y diligencia. Nos dice, mire, lejos de reemplazar al contador, la inteligencia está actuando como un copiloto estratégico. Ya lo dije un par de veces acá y ya lo han escuchado ustedes ese término en otras oportunidades, ¿verdad? Sí, es un copiloto estratégico para nosotros. Apoyémonos, ¿verdad? Pero digo, aprovechemos la inteligencia artificial, pero antepongamos el cuidado y diligencia profesional, ¿verdad? Eso es como esa reflexión final. No nos neguemos al cambio, no nos neguemos al uso de la tecnología, no nos neguemos al uso de inteligencia artificial, pero pongamos de manifiesto el cuidado y diligencia profesional. Bien, jóvenes, veamos entonces si tenemos alguna pregunta. Con gusto, si tenemos, úfale, ya estamos con el tiempo, ¿verdad? Pero con gusto podría atender alguna duda o escuchar alguna inquietud o algún comentario que tengan ustedes. No sé, licenciada Magdalena, si hay algunos comentarios ahí, si revisa, pues, quiero ver si lo puedo revisar aquí por acá. Licenciado, por el momento no se ven preguntas escritas en el chat. No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, Buenas Evelyn. Gusto Buenas noches. saludarle. Mucho gusto, Ah, licenciado. Mi pregunta es, hablando usted de algo tan delicado, si realmente, entonces podríamos decir que cuando compramos espacio en la nube, también estamos haciendo lo mismo, exponiendo los documentos. gracias por su pregunta, Evelyn. Bueno, No, gracias. porque justamente ahí son espacios privados. Justamente hemos firmado un acuerdo con el administrador de esa nube y él se responsabiliza, ¿verdad? Y él se responsabiliza ante nosotros, ¿verdad? Que eso no se va a compartir. O sea, sí es un sistema que mantiene la confidencialidad. En ese sentido, sí, no hay problema. Está colocando una información en un lugar seguro. Cuando estamos hablando del uso de la nube, se consideran lugares seguros, ¿verdad? Fuera del acceso de estos programas, en alguna medida. Sin embargo, no sería raro que de repente también existiera, digo, el riesgo siempre puede existir, ¿verdad? Pero es menos cuando contratamos un servicio privado en la nube,
pues hay una reducción del riesgo que si lo usamos abierto, ¿verdad? Gracias por su pregunta, Eli. ¿Otra Bien, pregunta más? jóvenes, vamos a ver por aquí en el chat qué tenemos. Vamos a ver. Eh, bueno, gracias por las felicitaciones que están ahí en el chat. Estamos a la orden, jóvenes, ¿verdad? Ha sido un placer haber estado esta noche con ustedes compartiendo un poco de experiencias y un poco de esas definiciones que uno se arma con esta experiencia de los años recorridos en la profesión, ¿verdad? Les deseo éxitos en su profesión, en su formación, ¿verdad? Y estamos ahí, ¿verdad? Eh, Poder apoyarles Entonces nos quedaríamos también. aquí. Decirles buenas noches, licenciado. Gracias por su ponencia. A los participantes, los que se van a unir a la capacitación de la conferencia presencial y que están en el 11º ciclo, ¿verdad? Esos pueden escribirme para reservar su espacio. Pues ya tienen calidad de egresado y si quieren participar el día sábado en la conferencia presencial, pues me pueden escribir para que reserven su espacio, pues el cupo es limitado. Gracias y feliz noche para todos.